El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 a versículo 13, y les pido que nos pongamos en pie. Dice así la palabra santa e inerrante de nuestro Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, podemos sentarnos. Esta es la palabra del Señor. Hemos llegado, hermanos, a lo que constituye la primer petición. La primer petición del Padre nuestro. La primer plegaria que el Señor instruye a sus discípulos, la cual no puede faltar en una verdadera oración. Pero antes de introducirnos, por causa de la claridad para los que nos visitan, y a causa que por más de 15 días no hemos estado en el Sermón del Monte, me gustaría dar un breve resumen de dónde nos encontramos. Mateo 6, versículo 9, constituye la cuarta parte del Sermón del Monte, en donde los primeros 18 versículos del capítulo 6 instruyen a los cristianos. El Señor está instruyendo a sus discípulos de cómo deben desempeñar ellos sus deberes religiosos para con Dios, sus obras religiosas. Y aunque ha sido repetitivo, vuelvo a mencionar que cuando hablamos de sus obras religiosas, no estamos hablando de un sistema establecido para ganar favor delante del Padre, sino que estamos hablando de aquellas obras que Cristo estableció para que sus discípulos caminen en ellas. Aquellas obras que los que ya han sido salvados hacen naturalmente. No que no luchen por hacerlas en ocasiones, pero que estas son el fruto de una vida nueva. Esto es el fruto de la vida espiritual. Y en Mateo capítulo 6, versículo 1 al versículo 18, se está instruyendo cómo es que no deben hacer sus buenas obras y cómo es que sí deben hacer sus buenas obras. El versículo 9, habiendo el Señor en versículos anteriores instruido de cómo es que los cristianos no deben orar como los hipócritas. ¿Cómo oran los hipócritas? Los hipócritas oran para ser vistos, sin deseo de tener comunión con Dios.
Y tampoco deben orar los cristianos como los paganos. ¿Cómo oran los paganos? Con vanas repeticiones. Entonces, el versículo 9 constituye el aspecto positivo de la instrucción en cuanto a la oración. ¿Cómo deben orar los cristianos? El Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa fue la pregunta exacta en Lucas. Señor, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos a orar. Tú enséñanos cómo debemos orar. Y entonces el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y se da el Padre nuestro. Así que el Padre nuestro, hermanos, es la indicación, son los indicativos de cómo los cristianos deben ejecutar su oración. Hemos caído por el mal uso del Padre Nuestro en las religiones actuales, en hacer del Padre Nuestro una simple sugerencia en aquella parte de la Escritura donde una muy bonita oración se dio. Por causa que hemos escuchado vez tras vez, o a causa de nuestro trasfondo religioso, donde se nos pedía como penitencia orar 10 veces el Padre Nuestro y 5 el Ave María, por esa causa hemos tenido el Padre Nuestro en una esquina en cuanto a la dirección para nuestra vida. Pero el Padre Nuestro fue dado con un propósito, y este no fue ser repetido vanamente. El mismo contexto lo rechaza. El Padre Nuestro, hermanos amados, fue dado para que sus discípulos formen sus oraciones a la luz de esta oración. No que repitan las mismas palabras, pero que sus oraciones tengan el mismo contenido que la oración que el Señor da. Puedes decir palabras semejantes o puedes no decirlas, pero lo importante es que nuestra oración se adapte a este modelo de oración. Hermanos, insistí la vez pasada y vuelvo a insistir para ganar sus corazones y ganar sus oídos, que el Padre Nuestro tiene implicaciones directas e inmediatas para nuestra vida. Escucha esto: si nuestra oración no se está adaptando a los principios que en el Padre Nuestro tenemos, es muy probable que nuestra oración esté teniendo grandes errores al orar. O que estemos orando como los gentiles, o que estemos orando como los hipócritas. El Padre Nuestro debe formar, debe dirigir, debe estructurar nuestra oración privada y nuestra oración pública. Además, la última ocasión pudimos entender o explicar cómo es que debemos introducirnos. Padre nuestro que estás en los cielos. Cómo nuestra introducción a la oración debe traernos a nuestra memoria, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, aquellas verdades de cómo Dios se ha unido para con su pueblo. De cómo Dios ha condescendido, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios como el de los deístas, un Dios alejado que no tiene ningún involucramiento en la tierra. No, nuestro Dios es uno que en la persona del Señor Jesucristo se encarnó. Pero nuestro Dios también está en los cielos. Las primeras
el prefacio y la introducción de la oración tiene el propósito de encender y alentar nuestro corazón. Hermanos, digo esto por causa de claridad, para que nuestras mentes estén bien entendidas de lo que vamos a estar estudiando, exponiendo, predicando, exhortando con lo del día de hoy. Y habiendo estado en la introducción y prefacio, ahora llegamos a lo que es la primera petición. Santificado sea tu nombre. En el Padre Nuestro encontramos 6 peticiones. Y estas 6 peticiones históricamente han sido generalmente divididas en 3 peticiones concernientes a Dios y 3 peticiones concernientes a la criatura. Y algunos teólogos en la antigüedad han visto aquí el mismo patrón de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos hablando de nuestros deberes para con Dios, y los 6 otros mandamientos hablando de nuestros deberes para con el prójimo. De igual manera, hermanos, en el Padre Nuestro tenemos 3 peticiones que conciernen directamente, específicamente a Dios, y 3 otras que tienen que ver más con nuestras necesidades como criaturas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tiene que ver más con nuestra naturaleza pecaminosa. Perdona nuestras deudas. Y tiene que ver con nuestra debilidad. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que la primera petición entra dentro de la primera categoría que concierne únicamente para con Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos, el Señor enseña a orar a sus discípulos, diciéndoles e instruyéndoles que ante todo deben estar enfocados más en las cosas concernientes a Dios que en las cosas concernientes a sus necesidades. ¿Podemos pedir por nuestras necesidades? Sí, debemos pedir por nuestras necesidades. Pero ante todo debemos estar preocupados principalmente con los negocios de nuestro Padre que está en los cielos. Esta división, hermanos, que se ha seguido, se ha hecho porque en las primeras 3 peticiones hay un común denominador: Dios. Y en las otras 3 peticiones hay otro común denominador: criatura. Y estoy totalmente de acuerdo con esta división. Y de hecho, continuamente la estaremos utilizando en lo posterior a la exposición del Sermón del Monte. Pero apegándome también a lo que algunos hermanos han dicho y lo que la Escritura revela en esta petición específica, me gustaría proponer otra división, una división distinta. La división que se ha hecho es porque hay un común denominador en los 3, en las 2 divisiones de 3. Pero yo digo lo siguiente: en la primera petición hay algo tan particular que no pertenece a las otras 5 peticiones. Por esta primera petición argumento de la siguiente manera: que no dividamos 3 y 3, sino 1 y 5.
Una petición: Padre, santificado sea tu nombre. Hay algo en esta oración, hermanos, que no tiene ninguna de las otras 5 peticiones. Para decirlo de otra manera, las 5 peticiones a partir de venga tu reino tienen algo en común. Pero hay algo característico y único de la primera petición. Y quiero aclarar que este no fue mi descubrimiento por cuestiones de conciencia. Quiero confesarlo, que fue a través de algunos escritores de antaño y algunos predicadores contemporáneos que este pensamiento pudo, o esta exposición pudo formalizarse de esta manera. Hermanos, cuando llegamos a este texto en nuestra exposición del Sermón del Monte, no podemos tener a primera instancia y en una primera lectura la substancia y la riqueza de este texto. Pero con un poco de meditación, hermanos, pero con un poco de esfuerzo para escudriñar la riqueza de este texto, podemos darnos cuenta que los antiguos dijeron de este texto de la Escritura es verdad. ¿Qué dijeron los antiguos? Que el Padre Nuestro es una montaña de oro. El Padre Nuestro es una montaña de oro. Es pequeño el texto, pero está tan compactado de verdad que cada pieza que hay en él es oro. Se puede extraer, se puede pulir, se puede admirar. Pero hermanos, por la costumbre que tenemos de leer este texto, santificado sea tu nombre, o como lo he dicho, por nuestro trasfondo religioso, ya no podemos saborearlo más, ya no podemos deleitarnos más. Nuestros ojos han quedado como vacunados para no poder entender y disfrutar la riqueza de este texto. Es más, solemos pensar que esta porción es más bien una alabanza en lugar de una petición. Algunos llegamos a pensar de esta primer petición que es más una alabanza y que puede traducirse algo así: Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Hermanos, llegamos a entender la primera petición de esa manera, como una alabanza. Tengo que decirles algo, no es una alabanza, es una petición. Llegamos a creer que santificado sea tu nombre es simplemente una erupción de exaltación para con Dios. Como si dijésemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha pasado no solo por nuestro trasfondo religioso, hermanos, que nos hemos acostumbrado a este texto, sino porque nuestra traducción al español no tiene la misma perfección y precisión que el griego. Y con esto no estoy diciendo que no sea una buena traducción, santificado sea tu nombre, es una buena traducción. Pero la riqueza del lenguaje griego es más claro en este punto. La palabra griega que se traduce por santificado es una que se pronuncia agiasteto. Agias, una raíz de santidad. Y yo sé que hemos olvidado nuestras clases de español en la escuela,
Pero debo decir que esta palabra es un imperativo de la tercera persona. Digo esto, hermanos, voy a detenerme un poquito en esto, en estas minuciosidades, por lo cual pido su atención, y no lo hago simplemente para decir una palabra rimbombante, sino para tratar de transmitir la riqueza que hemos perdido en cuanto a este texto. Esta palabra no está simplemente en forma de exclamación, sino en forma de imperativo. Para aclararlo, creo que es útil ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y vamos a leer una palabra que en este Hechos capítulo 2, versículo 38, se encuentra en el mismo tiempo verbal que nuestra palabra santificado. Hechos 2, 38, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa palabra que está en el mismo tiempo verbal que nuestra palabra santificado? Bautícese. Pedro está, ¿qué, hermanos? ¿No está sugiriendo? Bueno, si desean, arrepiéntanse, y si se llegan a arrepentir, entonces pueden llegar a bautizarse. No, está diciendo, arrepentíos, y ordeno, y declaro, y doy mi imperativo, que deben ser bautizados. Ok, este es el mismo tiempo en el cual está nuestra palabra santificado. No está diciendo, Señor, alabado sea tu santo nombre. No es lo que el texto está diciendo. El texto tampoco está diciendo, y Señor, si deseas, deja que santifiquemos tu nombre. No es lo que está diciendo. Está diciendo, Señor, santifica, en forma de imperativo. Santifica tu nombre. Hermanos, aquí viene mi argumento de al principio, que el Padre Nuestro puede ser dividido como 1 y 5. Hay algo que esta primer petición tiene que no comparte con las demás, y aquí es donde se puede aclarar con mayor facilidad. Esta primer oración tiene algo único. ¿Y qué es esto único? Que está pidiendo directamente que Dios obre activamente e inmediatamente en el corazón del que hace la petición, para que su corazón sea transformado inmediatamente. Hermanos, está diciendo, Dios, obra con tu mano soberana activamente en mi corazón. Y ninguna de estas 5 otras peticiones dice como esta petición dice. Pedir que el reino de Dios venga produce cambios en el corazón. Sí, sí. Pero esos cambios son el resultado de haber primero contestado la primera petición, venga tu reino. En la primera petición no se está pidiendo algo que después resulta como una transformación en el corazón, hermanos. En la primera petición se está pidiendo directamente, Dios, obra ahora en el corazón. Cuando nosotros pedimos, venga tu reino, estamos pidiendo que el evangelio sea expandido, y al causa de ese cumplimiento, entonces resultan cambios. Pero la oración no es directamente para un cambio y limpieza en el corazón. Permítanme mostrarlo de otra manera. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa respuesta, ¿cuál es su cambio inmediato? El sustento de nuestra vida.
Y como resultado hay alabanza, es verdad, hay un cambio en el corazón y decimos, bendito seas porque el pan me has dado. Pero cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no estamos pidiendo a Dios por una obra inmediata en el corazón, sino por una obra inmediata en la providencia. Y así las 5, hermanos, así las 5 peticiones piden algo y el resultado quizás es un cambio en el corazón, pero la petición directa tiene que ver no principalmente con el corazón. Las 5 peticiones, aparte de santificado sea tu nombre, tienen un común denominador. ¿Cuál? La petición no es directa al corazón. ¿Cuál es entonces la particularidad de la primera petición? Dios, obra, santifica directamente tu nombre en mí y en los demás. Dios, actúa de tal manera, obra de tal manera, que lo primero que suceda con esta respuesta que te estoy pidiendo, Señor, es que mi corazón sea directamente transformado por ti. Hermanos, ¿cuánto de nuestras oraciones manifiestan esta intensidad y este corazón del Señor Jesucristo? No solo es distinta a todas, sino que es la primera de todas. Y al ser la primera de todas, establece un orden, quizá no un orden exacto en la oración, pero un orden de prioridades en nuestra oración, que ante todo, cualquier cosa que pidamos debe estar impregnada, debe estar bañada de esta primera oración. ¿Cuál? Santificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Hermanos, ¿cuántas veces no empezamos nuestras oraciones más con nuestros afanes que con el deseo de que el nombre del Señor sea reverenciado? ¿Queremos que la gente se salve? ¿Lo deseamos? Sí, pero nunca a expensas de la gloria y la reverencia a Dios. ¿Anhelamos el crecimiento de la iglesia? Sí, pero nunca a expensas de la gloria a Dios. Ahora, para poder transmitir más del peso de esta petición, es importante que respondamos 2 preguntas. Y la primera es, ¿qué pedimos con santificar el nombre de Dios? Ok, has dicho, Héctor, que la primera petición tiene algo particular y es que está pidiendo directamente una obra en el corazón. Y que la respuesta de esta petición es directa en el corazón, no un producto de otra respuesta, sino directamente en el corazón. Pero ¿qué estamos pidiendo? Hermanos, esa pregunta debe estar en nuestras mentes. Ok, se está pidiendo directamente a Dios que obre directamente en el corazón cuando dice santificado sea tu nombre. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pedimos con santificar el nombre de Dios? ¿A qué se refiere el texto con que nosotros santificamos a Dios o el nombre de Dios? Y la otra pregunta que debe ser contestada es,
a qué se refiere el texto con el nombre de Dios. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificar y qué quiere decir nombre? Empecemos por esta última. Santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos pidiendo al mencionar que el nombre de Dios sea santificado? Por el nombre, aquí se refiere, hermanos, más que a un título por el cual llamamos a algún objeto o persona. En nuestra cultura, el nombre no tiene tanta relevancia como para los hebreos tuvo en estos tiempos. Para nosotros un nombre es simplemente una manera de identificar o llamar ciertas cosas. Pero para los hebreos, aquí cuando el Señor está diciendo nombre, entendieron más que un simple título. Hermanos, por nombre se entendió más que un solo título. El nombre para los hebreos era la manera de designar ciertas características o atributos de algún objeto, persona o cosa. De hecho, en el texto en Génesis, cuando el Señor manda a Adán a que nombre a todas las cosas de la tierra, él las debía llamar, como se entiende en el texto hebreo, por las características que demostraran. Y vemos esto claramente, hermanos, con muchos de los nombres de la Biblia. ¿Qué significaba un nombre para los hebreos? Eva, por ejemplo, es llamada así por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo. Noé, este nos aliviará, su nombre es Noé, se dice, porque este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Podemos ver, hermanos, todo lo que en unas solas palabras se conllevaba. ¿Cuál era el concepto? Un nombre entonces era más que un simple título. Un nombre era la descripción de ciertas características y atributos únicos de un objeto, lugar o persona. ¿Está claro? Un nombre era la manera de designar y describir ciertas características y atributos de una persona. De hecho, vemos que en la Escritura se llegan a cambiar los nombres de personas. Abraham, teniendo ese nombre, es después sustituido por Abraham a causa de la promesa que Dios le había dado de que él iba a ser el padre de las naciones. Así que un nombre, hermanos, describe a la persona. Y cuando aquí se está diciendo, santificado sea tu nombre, no se está pidiendo simplemente que se ponga el nombre del Señor, Dios, o Yahvé, o Jehová, o Adonai, o Elohim, en un lugar especial. Y entonces estemos santificando el título que Dios mismo se ha dado a sí mismo. No. Nombre aquí es sustituto de Dios mismo. Podría traducirse entonces de la siguiente manera: santificado seas tú, oh Dios. Santificado seas tú, oh Jehová. Miren, hermanos, acompáñenme a Salmos 20. El Salmo 20. Para ver más claramente cómo el nombre es sinónimo de la persona de Dios.
Jehová, Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Hermanos, un nombre no te puede rescatar. Un nombre, un título no te puede rescatar. Pero una persona sí, ¿cierto? Aquí entonces cuando dice el nombre de Dios de Jacob te defienda, está trayendo el salmista a su mente ciertos atributos de Dios que lo identifican como el protector. Vayan conmigo al Salmo 8. Versículo 1. Salmo 8. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y hermanos, no es que hubiese unas letras grandes del nombre de Dios en toda la tierra. Yo sé que esto es obvio, pero lo quiero hacer obvio para poder entenderlo más claramente. ¿Qué significa el nombre? Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, Dios, has hecho el mundo con tanta sabiduría, tu omnipotencia se refleja, tu eternidad, tu sabiduría, que yo declaro que tu nombre es glorioso. O sea, yo declaro que tú eres glorioso, excelso, maravilloso, infinito. Tú, oh Dios, eres. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Esto es sinónimo a decir, un atributo de Dios es que Él es refugio para su pueblo. Eso quiere decir con torre fuerte es el nombre de Jehová. Dios es una torre fuerte. Una manera metafórica de hablar de la protección que el pueblo de Dios encuentra en su Señor. Y hermanos, así infinidad de textos en la Escritura que utilizan la palabra nombre más que un título, la designación de la persona misma de Dios. La designación de la misma persona de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 17. Juan 17, 6. Creo que este es el texto más claro. O bueno, es un texto que elegí. No sé si es el más claro, pero de los que tenemos para hoy es, creo, el más claro. He manifestado tu nombre a los hombres. Hermanos, vean la claridad de este texto. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres. O sea, al haberme encarnado, he reflejado tu nombre. ¿Qué es sinónimo a decir esto? He reflejado quién eres tú, oh Dios. He manifestado cómo eres tú, oh Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Padre, yo he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo? Al revelar tus atributos. Yo te he dado a conocer. Podemos parafrasearlo o interpretarlo de la siguiente manera. He manifestado tu nombre a los hombres. He dado a conocer quién eres tú, oh Dios. Te he dado a conocer, oh Dios. Hermanos, la palabra nombre en nuestro texto, por lo tanto, significa más que un título. Significa Dios mismo. Santificado seas,
oh Dios. Santificado seas, oh Dios. Ahora, cuando se habla del nombre de Dios, se revelan los atributos de Dios. Así que podemos traducir de la siguiente manera: santificado sea tu nombre. Santificado seas tú, lo que eres tú, oh Dios. Tú eres todopoderoso, santificado seas. Tú eres bondadoso. Tú eres proveedor, tú eres benigno, tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres eterno, tú eres omnisciente, tú eres sapientísimo, tú eres santísimo, tú eres sanador, tú eres admirable, tú eres santo, 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 tú eres perfecto, tú eres bueno, tú eres benigno. Eso es sinónimo a decir santificado sea tu nombre. Hermanos, cuando el Señor está enseñando a orar a sus discípulos porque el nombre de Dios sea santificado, está pidiendo algo más que un título sea honrado o reverenciado, o que nos inclinemos ante ciertas letras. Está diciendo que lo que Dios es en su ser, lo que Dios es, y por su buena voluntad nos ha revelado, que Él sea alabado. Que Él sea alabado. Y esto hace necesario decir que nadie puede santificar a Dios si no es que Cristo, a través del Espíritu Santo, ha renovado el entendimiento de los incrédulos para que conozcan al Dios verdadero. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y hermanos, aquí tengo que hacer un paréntesis. El hombre se le dio la autoridad de nombrar ciertas cosas por causa de sus atributos. Pero el hombre no nombra a Dios. Dios se nombra a sí mismo, y el hombre repite o conoce a Dios por los nombres que Él revela. Es importante decir esto para que no pensemos que cuando hablamos acerca del nombre de Dios nos estamos poniendo como por encima de Él y observándolo y dándole diferentes nombres. Más bien, Dios está por encima de nosotros y nosotros estamos recibiendo la revelación que Él hace. Así que, hermanos, debemos santificar el nombre de Dios a través de su única revelación, no a través de nuestras propias imaginaciones de que pensamos cómo Él es, sino a través de su única y autorizada revelación actual, que es la Santa Escritura. Hermanos, esto debe poner un ímpetu y un impulso en nuestros corazones por conocer la palabra de Dios y saber cómo Dios se ha revelado. Sabiendo entonces que el nombre de Dios se refiere a Dios mismo, ha quedado una pregunta sin contestar, y es: santificado sea tu nombre. Hermanos, ¿qué significa esta palabra? Santificado sea tu nombre. Es importante que entendamos el significado de esta palabra, pues si no podremos caer en ciertas herejías que el texto no quiere decir. ¿Qué es lo que
el Señor está enseñando a sus discípulos que pidan directamente. ¿Qué es? Santificar en el hebreo tiene como su raíz esa palabra separar, poner aparte, cortar. Dice la Escritura que Dios santificó un pueblo para sí mismo. O sea, Dios apartó a una nación de otras. Cortar, separar. Pero la Biblia dice que Dios es santo. ¿Qué significa cuando se le atribuye a Dios? El primer significado que se nos viene a la mente, hermanos, cuando decimos que Dios es santo, ¿cuál es? Que Dios es moral y éticamente sin pecado, ¿cierto? Que Dios es justo, que Dios no tiene mal en sí mismo. Es la primera palabra que viene a nuestras mentes. Y es verdad que esta doctrina es bíblica, pero cuando habla la Biblia de la santidad de Dios, en muchas instancias tiene por concepto, tiene por significado más que decir que Dios no tiene pecado. Cuando la Biblia en ocasiones habla de la santidad de Dios, lo que está enseñando es que Dios está totalmente separado, no en cuanto a su distancia, pero que nuestro ser con el de Él infinitamente nada tiene que ver. Dios es santo sobre toda su creación. O sea, Él es trascendente y separado. Vuelvo a decir, hermanos, no que no se involucre en su creación, pero lo que estoy diciendo es que si comparamos nuestro ser con el ser de Dios, tenemos que exclamar a gran voz: Santo, Santo, Santo. Tú eres separado, tú eres distinto a mí, tú no eres como nosotros, tú eres santo. Permítanme usar un ejemplo que R.C. Sproul pone respecto a esta doctrina. Él dice lo siguiente: ¿quién es más cercano a Dios? ¿Un ángel o un gusano? ¿Qué es más parecido a Dios? ¿Qué es más como Dios? Muchos responderán, quizá, el ángel. El ángel es más como Dios. ¿Cómo te atreves a comparar el gusano con un ángel? La respuesta que el hermano da, a causa que la Biblia lo explica, es: ninguno es más como Dios. Dios es santo, Dios es separado. Todo lo demás, aún el ángel más excelso y más bello, nada tiene que ver en cuanto al ser de Dios. Dios es infinitamente distinto, eternamente diferente a su creación, ya sea material o espiritual. No hay nadie como Dios. No hay semejante a Él. Y a causa que no hay nada semejante a Él, cuando la tierra cae en pecado, Él no se contamina. Pero la pregunta queda sin contestar: ¿qué es santificar el nombre de Dios? Dios manda a los hombres que santifiquen ciertos lugares. O sea,
que reserven ciertas cosas, ciertos lugares, ciertas personas para una obra específica. Hermanos, el tabernáculo se dice que fue santificado. ¿Por qué? Porque fue un lugar que Dios designó y reservó para una actividad distinta. Los primogénitos de Israel fueron santificados, fueron apartados y reservados para una actividad específica. Pablo y Bernabé, en cierta manera, fueron santificados porque fueron apartados y separados para una obra misionera particular. Y saben, dice la Escritura que los cristianos fueron santificados, como dice Gálatas, que fuimos rescatados del presente siglo malo, fuimos apartados de tal manera que el que vive ya no vive para sí, sino para Dios, de tal manera que ahora somos un sacrificio vivo para Dios. Eso es entendible, de que el hombre es santificado o que el hombre santifica objetos cuando los aparta para un uso especial. Pero ¿qué significa que santificamos a Dios? No significa que agregamos a Dios santidad. No significa que agregamos a Dios santidad. Es más, no significa que nosotros apartamos a Dios para un uso específico. Eso es blasfemia. ¿Qué significa santificar entonces el nombre de Dios? Permítanme leer un texto para ustedes. Sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor a pedir? No que digamos, Dios, queremos apartarte para un uso específico. O no estaba diciendo, pidan a Dios que se le agregue ciertas virtudes. Dios no puede añadírsele alguna virtud. Él es la perfección de toda virtud. Lo que está enseñándonos el Señor a pedir es que debemos orar porque su nombre, porque lo que Él es, sea santificado. Dios, ¿tú quién eres? Santifica, obra en mi corazón cierta realidad de tal manera que yo te estime como lo más grande que pudiese existir. Eso es santificar el nombre del Señor. Dios, te pido que lo que tú eres, que las virtudes que hay en ti, que la belleza que hay en ti, que la soberanía que hay en ti, que la omnipotencia que hay en ti, que las perfecciones que hay en ti, que la justicia que hay en ti, que la infinitud que hay en ti, que lo que tú eres, Señor, en mi corazón, seas estimado como lo más valioso de todo. Dios, lo que te estamos pidiendo es que obres de tal manera en nuestros corazones que nada estimemos más hermoso, glorioso, honroso, digno, sino tú. Hermanos, qué petición. No hay petición más cercana al corazón de Dios. No hay deseo más cercano al corazón de Dios que su nombre santo sea
reverenciado. No hay petición más cercana al corazón de Cristo. Mira lo que dice este texto. En la oración sacerdotal el Señor dice: yo te he glorificado en la tierra. Otro texto en el mismo Evangelio de Juan dice, Jesús cuando está anunciando su muerte dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermanos, esta primer petición no es algo que el Señor está dando para que en nuestros corazones exista. Esta oración es el reflejo de la misma pasión de Cristo por la gloria de su Padre. Discípulos, la primer cosa que caracterizará que ustedes son mis discípulos en su oración es que cuando oren, por lo que estén afanados, por lo que estén preocupados, por lo que estén ansiosos, por lo que estén conmovidos, sea que la gloria de Dios sea revelada en todas las cosas. Hermanos, este es el mismo corazón de Cristo, anhelando más que su propio bienestar físico, la gloria de Dios. ¿Cuánto cambia nuestras oraciones si la gloria de Dios es nuestro objetivo en estas? Si hay enfermedad, no pediremos: Señor, quita mi enfermedad simplemente para que me sienta mejor. Pero pediremos: Señor, glorifica tu nombre en esta prueba. Y si quieres glorificar tu nombre sanándome, que así sea. Pero si quieres glorificar tu nombre cuando me des la gracia necesaria de soportar esta aflicción, glorifica tu nombre, oh Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, provee, pero sin ningún otro objetivo que para poder mantenerme a tu gloria y servicio. Señor, que venga tu reino, pero no para la fama de un hombre, no para el ministerio de un hombre, no para el nombre de un ministerio, no para la fama de ciertas personas. Que venga tu reino para que tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Ese es el deseo de Malaquías. Que el nombre de Dios sea alabado y conocido desde donde nace el sol hasta donde se pone. Oh hermanos, este es el deseo del mismo Cristo. ¿Y por qué he dicho que esta petición nos pone lo más cercano al corazón de Dios? ¿Sabes por qué, hermanos? No solo al corazón de Cristo, sino al corazón de Dios como la Santa Trinidad. ¿Sabes por qué? Y sé que con esto a algunos quizá les lastime los oídos, pero es la palabra de Dios. No hay cosa que Dios busque más si usásemos esta palabra buscar en una manera de la deidad
Dios no está buscando como los hombres buscan, pero Dios no ha perseguido una cosa mayor en la creación y en todo el orden de la creación que su propia gloria. Es por eso que digo que esta petición nos pone lo más cercano al corazón de Dios. ¿Sabes esto, amigo? ¿Sabes esto, hermano? Dios busca su gloria con la mayor pasión que lo que busca cualquier otra cosa. Como un libro de Jonathan Edwards que se llama La pasión de Dios por su gloria. Dios tiene pasión por su propia gloria. ¿Dios anhela la salvación de los pecadores? Sí. Pero es por causa de su propia gloria. Así dice a Israel: Israel, no te he elegido porque eres la más bella, la más hermosa. Te he elegido a pesar que eres la peor. Te he elegido a pesar de tu suciedad, de tu inmundicia, pero te he elegido para que mi gloria sea revelada en tu rescate. Para esto mismo he levantado a Faraón, para que mi poder sea manifestado en toda la tierra. Dice Efesios que hemos sido elegidos para salvación, para que la gloria de Dios se revele. Dios tiene pasión por su propia gloria más de lo que tiene pasión por cualquier otra cosa. Y si anhela otra cosa, esta otra cosa es un fin subordinado para un fin último y mayor. Dios anhela su gloria sobre todas las cosas. Hermanos, ¿cómo tenemos que cambiar entonces nuestra oración delante de esta verdad? ¿Cuánto debemos pasar en ocasiones simplemente quedándonos allí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, pero perdona, Señor, mi frialdad por no querer santificar tu nombre. Oh, pero perdona, oh Señor, cuando quiero santificar mi propio nombre, cuando quiero glorificar mi propio nombre. Oh Señor, perdona mi falta de diligencia para buscar la santificación de tu nombre. Hermanos, esta petición está pidiendo a Dios: Padre, reconozco mi incapacidad para santificar tu nombre si tú no me das la gracia de hacerlo. Por tanto, te doy mi siguiente imperativo con toda humildad: santifica tu nombre en mi corazón. Yo sé que cuando decimos que damos a Dios un imperativo suena un poco fuerte, pero yo creo que esto es lo que los puritanos llamaron santo atrevimiento. Porque Dios, cuando pedimos así, con un corazón honesto y sincero, pedimos lo que Dios quiere dar. Santifica tu nombre. Limpia la escoria en mi corazón. Limpia la maldad de mi corazón y dame la gracia necesaria para que yo te estime sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Como dije la ocasión pasada, el Padre Nuestro no es una oración para el incrédulo, y la primera petición lo demuestra. Pues solo uno que ha nacido de Dios anhela verdaderamente la gloria de Dios sobre todas las cosas. Dijo un hombre que debemos anhelar la gloria de Dios tanto que si Él decidiese enviarnos al infierno, nosotros tuviésemos que responder: si eso glorifica tu nombre, hágase tu voluntad. Ahora sabemos que Dios se glorifica en la salvación de muchos. Y aquí quiero agarrar al hipócrita en las manos. Porque alguno dirá: esa es mi condición.
Yo estoy diciendo así: Señor, si quieres enviarme al infierno está bien. Falso. Si tú no te has arrepentido a Cristo, no anhelas verdaderamente la gloria de Dios y estás usando esta preciosa verdad simplemente para justificar tu pecado y no arrepentirte. Porque una manera que el hombre glorifica a Dios es cuando cree su palabra, y dice la Escritura en 1 de Juan que el que no cree a Dios es mentiroso y no glorifica a Dios. Tienes que saber esto: toda criatura se doblará ante el Señor, pero algunos le adorarán voluntariamente y otros Él hará que le adoren cuando en el infierno demuestre su justicia y entonces su alabanza sea derramada. Pero no digas que quieres adorar a Dios aceptando que te envíe al infierno. Eso es hipocresía, eso es una falsedad en tu boca. Porque solo un nacido de nuevo puede adorar a Dios. Desea adorar a Dios. Amigo, por lo tanto te digo, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu hipocresía, arrepiéntete de tus buenas obras, porque solo hay un camino de salvación a este santo Dios. Imagina eso: los mismos ángeles que adoran a Dios, que están adorando a Dios en Isaías 6, se cubren el rostro por causa de su majestad. No hay camino al Padre aparte de Cristo. Si ángel, criatura perfecta y celestial, no puede acercarse a Dios si Él no lo permite, y aún le está restringido cierto acercamiento que solo le pertenece a Cristo, cuánto menos tú, criatura pecadora. Cuánto menos tú, criatura débil, pecadora. Pero sabe esto: hay un camino a este perfecto, santo, glorioso, hermoso, santísimo Dios, y es a través de Cristo, y solo a través de Cristo. Él dijo que Él es el camino al Padre y no hay otro camino fuera de Él. Si eliges el camino de tus buenas obras, en tus pecados perecerás. Por lo tanto te digo: arrepiéntete y confía en el perfecto y suficiente sacrificio de Cristo. Y hermanos, a nosotros nos exhorto con este texto que nuestra oración sea no solo el inicio de ella con el deseo de glorificar a Dios, sino la totalidad de ella con el deseo de glorificar a Dios. Que cada cosa que pidas sea dirigida por este anhelo y deseo de que su nombre sea alabado, glorificado, no solo en tu corazón, sino en la salvación de otros, sino en el corazón de otros, en el corazón de las naciones. ¿Es tu oración gobernada por esta primer petición? Y alguno quizá dirá: sí, oro así. Entonces la segunda pregunta es: ¿y tu vida refleja lo que oras? ¿Tu vida refleja ese deseo o esa realidad de que tienes a Dios en alta estima como ningún otro? ¿O tu vida refleja que tienes a Dios y las riquezas en la misma estima? ¿A Dios al trabajo en la misma estima? ¿La educación y a Dios en la misma estima? Hermanos, oremos con este pensamiento gobernante en nuestra mente: santificado sea tu nombre. Y vivamos a la luz de esta petición. Así que no tenemos otra cosa que hacer sino pedir esta mañana, hermanos: Dios, obra en mi corazón para poder santificar tu nombre.